Grabación. Pedro escribe su carta, creo yo, descubriendo todo lo que hemos estudiado durante este año, pensado en dos objetivos principales: en la unidad del cuerpo de Cristo a través del amor y en la capacidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los discípulos, del linaje real, de soportar el dolor. Y más que soportar, fíjese la palabra que voy a usar: disfrutar del momento difícil que estamos viviendo. Es una cosa como muy extraña, muy paradójica, pero es muy propio de Dios, porque Dios nos invita a vivir no como el mundo vive, sino que para enfrentar el dolor de una manera diferente. Lo que vamos a ver hoy día va a corroborar lo que yo estoy diciendo. ¿Se acuerdan ustedes de esta ilustración que yo hice para que ustedes la guarden en su mente cada vez que estén sufriendo? Yo hablé de diferentes tipos de origen del sufrimiento, pero independiente del origen del sufrimiento, Dios siempre lo usa para nuestro beneficio, recordando que está Dios con sus manos, y uno dice, pero ¿por qué Dios hace esto? Lo que Dios está es aprovechando que hay un yunque, ¿ya?, que está acá, las cosas que están pasando y que pueden ser por responsabilidad mía o no, pero están pasando cosas en mi vida. Dios aprovecha eso, ¿ya?, y comienza a formarnos con el martillo, ¿ya? Él nos va formando, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprender a estar formados. Alguien me comentó que hay un programa en el TV Cable que se llama Fuego contra Fuego, ¿ya? Y es un programa de personas que trabajan en esto, pues en el metal, y vi uno y es interesante porque lo calientan, tiene que tener cierta temperatura, lo empiezan a golpear el pobre metal y hasta que lo van formando. Entonces es más o menos lo mismo. Nosotros vemos el cuchillo hecho en la cocina, pero no vemos más. Pero tener un arma como esta es un trabajo bastante fuerte y duro. Por lo mismo que nosotros debemos entender el dolor desde la perspectiva de Dios es positivo, no es negativo. El dolor nos forma, no nos gusta, pero nos forma. Es como cuando uno va al médico, igual tiene que ponerle una inyección, igual si tiene que proceder a una cirugía, te rompen, te duele después, pero el resultado es positivo. Eso quería yo mencionar. Y ahí está pobrecito el monito haciéndose un cariñito en la cabeza, ¿ya? Quería mencionar antes de partir con lo de hoy, esto ya lo hablamos ya, acerca del dolor. Y esto es el mensaje que da Pedro y que da Pablo, corroborado, ¿cierto? No te avergüences, no te avergüences, no te avergüences, ¿ya? Yo sé en quién he creído, ¿ya? Yo sé en quién he creído. Él está conmigo. No, que no nos dé vergüenza tener que sufrir. Hay hermanos que critican a otros. Seguramente usted cometió un pecado y por ahí algo tiene que haber, algo escondido. Y a veces no hay nada escondido. Simplemente yo sé en quién he creído. No te avergüences, no importa lo que la gente diga y las circunstancias. Ahora vamos entonces al versículo. Vamos paso a paso por la carta, ¿ya? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de ustedes, de vosotros, ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Es decir, no se sorprendan, nada raro está pasando. La iglesia estaba siendo perseguida. Frente a esta realidad, el apóstol Pedro busca animar a sus discípulos, haciéndole entender que el evangelio conlleva sufrimiento, muy diferente a los mensajes que hoy día escuchamos por algunos lugares. El evangelio, queridos, conlleva sufrimiento, pero ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a fortalecernos para enfrentar cualquier adversidad, por muy dolorosa que sea. El evangelio, la gracia del cristiano es que es fuerte y va a morir, si es que llega a morir, con la frente en alto. No muere derrotado, no muere suplicando vida, muere sabiendo que la vida es más importante después de la muerte. Por eso que Hechos 14:22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Fíjese las palabras, necesario, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es decir, la palabra de los apóstoles era fortalecerle diciendo, ¿es necesario esto que estamos viviendo? Sí, es necesario. Esta es expresión escrita por Lucas, el Evangelio de Lucas. O sea, el evangelista Lucas, que escribió también el libro de los Hechos. Pero veamos otra opinión. Veamos otra opinión. ¿Qué dice Pablo? A los filipenses, Pablo les dice, porque a ustedes se les ha concedido, fíjese, el honor, podríamos decir, le concedo el honor, no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. No, 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 gracias, no me dé ese honor. Pero bueno, se nos ha concedido, es decir, ustedes han sido privilegiados de ser considerados para el sufrimiento por Cristo. Este es un concepto que la iglesia perseguida hoy día tiene muy claro. Entonces ellos saben que en algún momento están en reunión, en una casa, en un estacionamiento, en una playa, en algún lugar, y la policía del partido los descubre, ellos arrancan como sea, se tiran al mar, tratan de librarse, y los que son atrapados, los hermanos dicen, a ellos se les ha dado el honor, o sea, se les ha concedido el honor de sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuánto van a sufrir? No tiene idea, quizás nunca más salgan de esa cárcel, pero para ellos es un honor. Y aquellos que salen de la cárcel salen contando su tremendo testimonio de cómo soportaron, cómo los flagelaron, cómo los torturaron, cómo les pusieron corriente, cómo los trataron mal, les hicieron homicidio, en fin, simulacros y cosas, y ellos salen diciendo, el Señor me dio el privilegio. Es como a veces cuando conversamos nosotros acerca de las enfermedades, ¿ya? Sobre todo las damas conversan de enfermedades, oye, no, a mí me duele el riñón, siempre me duelen los dos riñones, ¿ya? Y a mí, sí, es que el riñón me da un tremendo dolor de cabeza, pero a mí me duele todos los días, me duele la cabeza, es como que el que le duele más, es como que es más héroe. Más o menos, yo lo digo en forma humorística, ¿eh? Pero siempre salen esas conversaciones. Pero no es tan humorístico para nuestros hermanos que están sufriendo y que ellos realmente reconocen que el que más sufre tiene mayor privilegio, ha tenido el privilegio de sufrir más por la causa de Cristo. Entonces, nosotros aprendamos a mirar el sufrimiento no de la perspectiva de que el mundo nos ha enseñado que el sufrimiento es malo. No, el sufrimiento no es malo, el sufrimiento nos forma. No queremos vivirlo, pero tenemos que soportarlo, porque igual lo vamos a vivir. Es mejor vivirlo y siendo formado que vivir el sufrimiento solamente por estar vivo y no tener nada con ningún resultado de ello. Esa es la diferencia entre el sufrimiento de un cristiano y del no creyente. El cristiano se forma y el no creyente no aprende nada. 3:12. El otro texto, preguntémosle ahora qué dice Juan, el evangelista. Yo les he dicho estas cosas para que en mí, son palabras de Jesús, hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido. Yo he vencido. Fíjese lo que dice Jesús a través de la pluma del evangelista. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Es decir, en medio de la aflicción, en medio del dolor, el antídoto es paz, la paz. Es decir, eso es lo que sorprende. Yo recuerdo, esto me recuerda mucho el testimonio de mi propia madre, cuando la fue a ver mi profesora, porque mi profesora de cuarto medio, allá en la cuarta región, me tomó cariño, no sé por qué, porque yo era bastante desordenado y no merecía ese cariño, ¿ya? Yo decía, es una forma de desahogarme por los sufrimientos que tengo en casa. Pero bueno, esa profesora vivía cerca nuestro y un día, no sé, a lo mejor para comprobar si mi historia que yo contaba de mi mamá era verdad, porque ella no iba a reuniones ni nada de eso, y como este niño desordenado, capaz que no le lleva las comunicaciones a la mamá. Y ella un día iba yo entrando y ella iba saliendo de mi casa. Ah, dije yo, aquí me llegó. Y ella iba saliendo con los ojos llorosos, emocionada, y me dice, Leobaldo, y me dio un abrazo. Leobaldo me dice, tú tienes una mamá maravillosa, me dijo, porque mira, me hicieron pasar a su dormitorio, tu papá me hizo pasar a su dormitorio, pero yo le vi un rostro que en ninguna parte de su rostro manifestaba dolor, una mujer tan alegre.
y solo me di cuenta que estaba enferma cuando me habló y cuando me mostró sus manos, porque no podía levantarse de la cama. Entonces, porque las manos de mi mamá estaban estaban bastante deformadas por la enfermedad que tenía. Entonces, ella me inspira, dice ella, la profesora, tanta paz. Y seguro el Señor, mi mamá no perdió tiempo y le presentó a Cristo a ella en ese momento, porque mi mamá no perdía tiempo. Entonces, eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar enfermos, adoloridos, afligidos, con circunstancias difíciles, pasándola muy mal en el concepto terrenal, pero el Señor nos da paz y gozo permanente. Eso es lo que dice el Señor. Para que en mí les estoy advirtiendo, les estoy diciendo que van a sufrir, pero que ustedes van a encontrar la paz de una manera diferente a la que el mundo la encuentra. La paz mía es distinta. En este mundo van a tener que sufrir aflicciones, pero tranquilos, anímense. Yo ya vencí al mundo, tiempo pasado. Es decir, lo que estamos viviendo es solo una cosa temporal. Sigamos. Antes bien, en la medida en que comportáis, en que compartís, un poquito. En la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Fíjense aquí lo que yo digo, alégrense de estar sufriendo. En la medida que si estás padeciendo por Cristo, entonces alégrate. ¿Se dan cuenta? Si estás padeciendo un poquito, alégrate, para que también en la revelación de su gloria, o sea, cuando Él venga, cuando Él vuelva, otra vez, nos regocijemos con, o sea, esta gran alegría ya es una alegría sin medida. Pero por mientras tanto, alegrémonos igual. Esto quiere decir, queridas y queridos, que hay un secreto acá que la psicología no enseña. Y el secreto es que en Cristo el regocijo, la alegría, el gozo, la paz, el sosiego, es una decisión personal. No es que me roben la alegría, es que me roben la paz, me roban el gozo. No, yo decido estar alegre, yo decido ser feliz en la vida que me ha tocado. Yo decido. Entonces es importante nuestra decisión que se basa no en nuestro propio poder, porque eso se termina. Nuestro gozo y nuestra alegría se basa en qué? En el gran sufrimiento de Cristo y en la victoria de Cristo en la cruz. Por lo tanto, no depende de mí, sino que yo mi gozo lo fundamento en Cristo, no en las cosas temporales. Durante esta semana, un médico acá en Antofagasta sufrió un dolor tan grande porque perdió a su hijo, y fue tan grande el dolor que llegó a casa, mató a su hija y se mató él. ¿Eso qué nos dice? Que una persona profesional, con recursos, es una persona que había proyectado su vida, segura toda su vida había sido sus hijos. Entonces llegó el momento que ya el propósito de su vida se terminó, ¿para qué voy a seguir viviendo? Eso es lo que un hijo de Dios no experimenta. Un hijo de Dios no tiene como mayor propósito de su vida ni los hijos, ni el matrimonio, ni siquiera el ministerio. El propósito de un hijo de Dios está pegado a la cruz de Cristo. Entonces ninguno de ustedes y nosotros podemos llegar a la desesperación tal de no poder disfrutar el tiempo de dolor, de aprender a agradecer por el tiempo de dolor y aprender del tiempo del sufrimiento. Pedro relaciona el sufrimiento con Cristo como motivo de gozo, y veamos qué opinan otros autores, escritores. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pero dice, no pienses que te estás probando, no pienses que te están probando porque eres malo. No te pasan las cosas por malo. Algunos piensan eso. Me pasan a mí, no a todas las cosas, a mí, porque yo debo ser mala por eso. No, no te pasan las cosas, te pasa porque estás viva, porque estás vivo. Por eso nos pasan las cosas. Pero si sufrimos por causa de Cristo, bueno, considerémonos dichosos por las diversas pruebas que tengamos que enfrentar. Si nos enfrentamos a un dolor, bueno, no lo queremos, pero aprendamos a vivir agradeciendo al Señor aún en esa situación dolorosa. Lo dice Santiago, el hermano de Jesús. Pablo tiene otra versión del asunto, dice, ahora me alegro en medio de mi sufrimiento. Él habla de él mismo.
Pablo lo está diciendo. Yo me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de aflicciones de Cristo por favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que está diciendo Pablo es que él sufre por causa de la iglesia. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, los pastores sufren por sus ovejas. Pablo está sufriendo por causa de la iglesia, y mientras haya iglesia y exista Pablo, decía él, yo voy a ir agregando sufrimiento a mi dolor, a mi vida, porque ese sufrimiento me va a hacer más perfeccionado al dolor que sufrió Cristo. Es decir, cada sufrimiento, por eso los hermanos y hermanas, bueno, nosotros ya salimos de sistemas tradicionales que inventan dolores, digo, fabrican problemas, pero si uno está viviendo una situación específica en una célula, con un hermano, con un discípulo, una discípula, que le está costando vivir, que se porta un poco mal, que se desobedece, ese sufrimiento es en beneficio del líder, en el sentido de que se va formando con mayor capacidad. Nunca esperes, si tienes un liderazgo, si no lo tienes, deberías tenerlo, nunca esperes que los discípulos te salgan todos como una taza de leche. No sé si en Perú me entienden esta expresión. Una taza de leche significa las aguas calmadas, como que nada aquí pasa. O sea, puros discípulos, como si puros discípulos así buenos, fieles, leales, que se portan bien, que te hacen caso en todo. Eso no es verdad, eso hay muy buenos discípulos. Yo sé que ustedes forman parte de ese mejor grupo de discípulos buenos, por eso les amamos, pero también hay otro grupo de discípulos que no son tan buenos, que les cuesta más, que nos hacen sufrir un poco más, y esos sufrimientos no son malos para el líder, sino son positivos porque con ese sufrimiento el líder se va formando. A medida que tú tocas a un discípulo complejo, difícil, aprendes a tratar con el discípulo, aprendes a enfrentar la situación y a formar. La gran diferencia, para aquellos que vienen de iglesia por años, la gran diferencia en una iglesia tradicional y el trabajo celular es que en la iglesia tiene que llegar la gente y como llega la usan. En una iglesia celular uno tiene que tomar las personas y aunque venga rematado de sucio, tiene que aprender a lavarlo, a limpiarlo, tiene que aprender a formarlo. O sea, la palabra es formar, va formando un discípulo. Las iglesias y pastores tradicionales esperan que lleguen hermanos de otras iglesias para armar una buena congregación. No, el caso de la iglesia celular es una iglesia que forma a las personas. Si salió un delincuente de la cárcel y empezó a ir a una célula, a ese lo vamos a formar como líder en el poder del Espíritu Santo. Y una persona que ha tenido sus problemas y que le cuesta avanzar, le genera más tiempo y trabajo y dolor también al discipulador, al líder. Entonces, a eso se refiere Pablo. Y hay otros que simplemente nunca aprenden. Pasan, se invierte tiempo y al final igual no aprendieron nunca. Pero eso al líder no debe dolerle tan profundamente, obvio que duele, pero sí tiene que pensar que ese sufrimiento que está viviendo es para formarlo, para hacerlo mejor para la siguiente etapa. ¿Ya? Así que no esquivemos el dolor por ninguna parte. Eso lo dice Pablo. Y creo que tengo otra opinión por acá. El mismo Pablo dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, dice. Porque claro, hay personas que por dolor, por sufrimiento, se alejan. No, pensaba yo que era distinto, tienen un problema y se van de la iglesia. Tienen un problema y dejan de perseverar o dejan de asistir. Después esperan cuando se me pasen los problemas voy a volver. No vuelven nunca. Entonces, el soportar el sufrimiento nos hace más perseverantes, más valientes, nos hace más unidos, nos hace amarnos más cuando sufrimos juntos y aprendemos a soportar el sufrimiento juntos y a luchar juntos en contra de algo, o soportar juntos, abrazarnos juntos contra el dolor o el sufrimiento, y al final terminamos siendo más perseverantes y con más ganas de seguir adelante. Esa expresión del apóstol Pablo. Sigamos entonces, según Jesús, lo puse más grande esto, en las bienaventuranzas dice, bienaventurados sois, el versículo 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Ya? Entonces ahí está más que claro Jesús diciendo, advirtiendo, cuando todavía ni estaba empezando el ministerio, recién él está dando estas palabras, diciendo que va a venir persecución. Y Pablo, para mí, lo resume de manera extraordinaria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, por favor, anote este texto, anótelo por ahí, escríbalo, pégalo en el refrigerador, póngalo en su escritorio, al borde de la cama, por todos lados, póngalo como pantalla en su celular, porque esto es importante, porque por mucho que suframos, el tiempo presente no se compara con la gloria venidera. Esto es clave para poder soportar el dolor, la aflicción, el sufrimiento, porque nuestra mirada no está en lo terrenal, sino que está en la gloria venidera. Romanos 8:18. Anótelo y guárdelo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, el versículo 14, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria, dice Pedro, reposa en ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, que en nuestro dolor el Señor se glorifica. En nuestro dolor. ¿Ya? Esta paradoja implica un rasgo distinto de quienes son realmente linaje real y no solo asistentes a la iglesia. Porque cuando hay persecución, cuando hay dolor, la gente que solo va para entretenerse a la iglesia deja de asistir. Pero los que son realmente discípulos van a ir y se van a conectar al Zoom y van a hacer lo posible por esconderse, van a ir a, oye hermano, vamos a tener que reunirnos allá en la punta del cerro a las 4 de la mañana porque no hay otra forma de hacerlo. Allá está el hermano a las 4 de la mañana en la punta del cerro. Pero hay otros que dicen, no, hermanito, cuando abran el templo, ahí yo voy a ir. Entonces, ahí se nota un poquito la diferencia. ¿Me entiende? Entonces, el discípulo es sacrificado, es, como decimos, es guerrero, es guerrero. Y eso glorifica al Señor porque nuestro Dios es un Dios guerrero. El versículo 15 dice que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida o ladrón, o por malhechor o por entrometido. El cristiano nunca debe sufrir por hacer el mal, sino más bien por hacer el bien, por hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente muchos están sufriendo, pero no por hacer la voluntad de Dios, sino más bien por sus malas decisiones. Eso también lo mencionamos. Recordemos que si sufrimos por Cristo, tenemos su bendición. El versículo 16, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Esta es la tercera vez que el nombre cristiano, eso yo lo dije la semana pasada, es usado en el Nuevo Testamento. Nunca sufrir por Cristo será motivo de vergüenza, sino de gozo. Como decía yo también, no hemos sufrido nosotros por Cristo todavía, apenas hay un poquito de sufrimiento de temas por el lado político. A propósito, tenemos que orar por el bus de la libertad, porque ya han habido fuertes declaraciones en contra de ese bus que defiende la familia, que es de los hermanos evangélicos, de un movimiento evangélico que nos defiende también a nosotros. Así que oremos porque desde el mismo gobierno han declarado expresiones en contra de este bus inofensivo que no tira piedra a nadie y no se desnuda delante de nadie. Pero eso les ofende a ellos. Por si acaso, es un tipo de sufrimiento. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero, dice el versículo 17, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Ya, esto ya lo hablamos la semana pasada. Recordemos los 3 tiempos de la salvación. Y también la casa de Dios se refiere a la familia de Cristo. El fin de los que no aceptan la obra de Cristo será terrible. ¿Ya? Terrible, por eso no debemos molestarnos ni enojarnos por una persona que no quiere recibir el mensaje de salvación, sino debemos tener compasión y un poquito de dolor porque lo que ellos van a vivir es terrible. Versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío y el pecador? ¿Ya? La respuesta es obvia, sufrirán el castigo eterno. La palabra impío y pecador, con referencia a lo mismo, esto es una violación
de la voluntad de ser, yo hago lo que quiero, ¿ya? Lo cual denota una persona sin respeto o reverencia a Dios, la palabra griega, asebes. Pecador es aquel que continuamente se envuelve en los actos del pecado, violando de esta manera la voluntad de decir, lo hace voluntaria e intencionalmente. No estoy ni ahí con Dios, o sí creo en Dios, pero no quiero que Él controle mi vida. Es distinta la actitud del discípulo, de nosotros, que decimos, yo quiero que Dios controle mi vida, pero de pronto hay un tropiezo, algo nos pasa y queremos volver al Padre. Es distinto a la persona que quiere permanentemente vivir lejos de Dios. No se compara. No se compara, por eso usted saque el espíritu de culpa que a veces algunos le ponen encima o nos ponen encima porque nos equivocamos, porque cometemos un error. Saque ese espíritu de culpa, Él nos justifica, pero esta palabra se está refiriendo a aquellas personas que, que definitivamente no quieren escuchar ni quieren sujetarse al Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, los impíos serán castigados, mientras que los justos con dificultad serán salvos. ¿Ya? La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Eternamente estarán separados de Dios los que no aceptan a Cristo en su corazón. Versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Es decir, los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué voluntad de Dios que sufra? Sí, lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria venidera. Así que el Señor dice, sufre no, pero es que es mucho el sufrimiento, ¿no? Si no está, como cuando nosotros le decimos a los niñitos y, ¡ay, no, no, mami, no, 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 no! Pero si te voy a sacar el parche nada más, ¡no, no, 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 no! Si no te va a subir, ¡no, no, no! Tan alará que esta niña, así es Dios con nosotros. ¡Ay, Dios, tanto que dura esto! Llevo un año con este problema y no se me pasa. El Señor dice, ya, si te vas a sacar el parche nada más, sino es un dolor momentáneo, no se compara con la gloria venidera. Por eso el Señor nos invita a nosotros a vivir siempre con la mirada en lo eterno, no en lo temporal, en lo eterno. Considerar que la voluntad de Dios puede ser el permitirnos sufrir en este tiempo. Quizás Pedro recuerda las palabras de Jesús donde le advierte que el diablo procura su sufrimiento. ¿Se acuerdan esa parte? Pedro le dice, el diablo los está pidiendo a ustedes para zarandearlos. Y Pedro le dice, digo yo, a esta parte, no está en la Biblia. Señor, pero nosotros como estamos contigo, tú le dijiste que no se metiera con nosotros. El Señor dijo, no, no le dije eso. ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? Le dije que no le faltara la fe a ustedes. Y el dolor, bueno, que no le falte la fe, porque va a sufrir igual. Entonces se lo está diciendo, se lo está advirtiendo. Y la oración de Jesús no fue para evitar el dolor, sino para que nunca le faltara la fe. Y eso es lo que desea el Señor de nosotros, que no perdamos la fe por causa del dolor, que no perdamos la fe por causa del sufrimiento. ¿Ya? El versículo 2, como segunda observación, almas, se refiere aquí a la expresión mente, implica una entrega consciente y también lógica, no es algo emocional solamente, abarca además la voluntad y el intelecto. ¿Se acuerdan que hemos hablado del triángulo que somos nosotros? Bueno, acá yo conscientemente me entrego al Señor, ¿ya? Y estoy conforme a su voluntad. Y ante una decisión que me podría causar dolor, pero por seguir a Cristo, y una decisión que me puede evitar el dolor, pero me aleja de él, yo prefiero el dolor y sigo a Cristo. Es lo que yo estoy pensando que debemos prepararnos para la siguiente generación con este tema de las vacunas contra el COVID. Va a llegar el momento que nosotros vamos a tener que decidir por cosas que el mundo nos quiera imponer por ley. Y quizás yo voy a tener que decidir ser rebelde a esa ley y decir, no, a mí no me vacunan o a mí no me van a poner ninguna marca. Y eso va a significar dolor, sufrimiento y persecución. Ojalá no tuviéramos que vivir eso nosotros ni nuestros hijos, pero es algo que está escrito. Haciendo el bien, tener el ADN de Cristo nos invita a permanecer permanentemente, a tomar la decisión de, por ser del linaje real, hacer lo que nos identifica. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? Haciendo el bien. ¿Ya? Es decir, constantemente el Señor nos llama a nosotros a marcar la diferencia
y esto es haciendo el bien. Bien, ahora nos correspondería, con esto vamos a terminar, nos correspondería aplicar el pasaje. Yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes hagan esto en sus casas. Ya, expliqué, inspirado por el Espíritu Santo, esta es lo que es la homilética, que también le hemos enseñado. Les voy a dar el versículo 12 para que lo trabajen, ya, y les voy a dar una idea. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo. Ya, se busca el título del sermón, a quién quiere llegar, gente creyente o gente que quiere que se convierta. Con este texto difícil que alguien se convierta, invitándolo a sufrir, ya, en los puntos correspondientes y la conclusión. Ahora yo les tengo la idea un poquito avanzada. Yo puse uno. Título del sermón, el fuego de prueba. ¿Ya? Es el título. ¿Ya? El objetivo, animar a los hermanos a ser fuertes en medio de las pruebas. Como idea. Si quieren van copiándolo y después lo mejoran. Punto 1, la sorpresa que no me sorprende. Es mi estilo, es mi estilo poner estos títulos medios contradictorios, paradójicos, de versos. Es como que me entretiene, pero no tiene que ser así. ¿Ya? Pero es que lo que pasa es que Pedro dice, para que no les sorprenda, el fuego de prueba no les sorprenda. Entonces, la sorpresa, o sea, bueno, de pronto yo estoy súper bien sirviendo al Señor y me ocurre un dolor, algo que, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, que no me sorprenda. Ese es el sentido que quiero desarrollar, que quisiera desarrollar en este punto. El segundo punto, extraño, pero no te extraño. Extraño, pero no te extraño. Extraño porque habla de fuego. ¿Ah? ¿Ah? La palabra era no tan, ¿ah? No tan extraño. Extraño, pero no tan extraño. ¿Ah? Extraños. Los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, llevaron fuego delante de Dios y era fuego extraño. Entonces, yo hago la comparación, la idea mía con este punto de hacer la comparación del fuego extraño con el fuego de prueba. ¿Ya? Que el fuego de prueba no es tan extraño, sino que es algo que sabemos que en algún momento va a venir. Existen dos tipos de cristianos, los que no han sido probados y los que han sido probados, o sea, los que están pasando por pruebas y los que pasarán por pruebas. ¿Ya? Esos son los dos tipos de cristianos. ¿Ya? Entonces, extraño por el fuego extraño que algunos tratan de hacer un tipo de servicio a Dios que los elimine de ese fuego, y para Dios eso no es grato. Y otro es que no es tan extraño que tengamos que sufrir por alguna razón y por la causa de Cristo. Y en tercer lugar, este es un concepto que yo desarrollo mucho en los estudios de centro de formación ministerial. Primero aprobado, después probado. Primero aprobado, después probado. Por ejemplo, Gedeón, el Señor se le aparece y dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón era un cobarde en ese momento. ¿Ya? Pero el Señor lo aprobó, lo mandó a trabajar y después lo probó. Y es lo que hace con nosotros. Nosotros como creyentes primero somos aprobados porque nuestra aprobación, en este caso, no depende de nosotros. Es como que nosotros vamos a hacer el examen, una prueba de la universidad, del colegio, lo que sea, y te hacen hacer la prueba, pero antes de entrar a la prueba, el profesor, la profesora te dice, usted ya está aprobado, pero tiene que hacer la prueba. Aquí está su prueba, la tengo lista. ¿Y cómo? Sí, porque la prueba esta la hizo Jesús. Él hizo la prueba por usted. Él sufrió por nosotros. Entonces ya te aprobó. Ahora hay que ver si tú estás al nivel, a la altura de la prueba que yo tengo acá. Ahora te pruebo. Pero esto la prueba es para formarnos y no para desecharnos o para clasificarnos. No sé si me explico o me enredé.
¿ya? La prueba es para formarnos, pero ya estoy adentro, ya tengo el título, ya tengo el premio, ya tengo la nota, pero la prueba es porque tengo que formarme para ser digno de la nota que tengo, que es la nota que nos puso Jesús, ¿ya? Por eso primero y aprobado, primero aprobado, después probado. ¿Ya? Bueno, ahí estaríamos terminando. Yo les dejo la tarea para que ustedes la revisen y ya la próxima semana vamos a ir al capítulo 5, que ya es la despedida de Pedro. No sé cómo estamos en el tiempo, se me fue, no tengo la mano. Ah, 10:48. Bueno, mejor que leer, acuérdense que esto tienen que leerlo en 3 versiones, versículo 1 al 14, para que el domingo cerremos con este texto maravilloso de Pedro. ¿Ya? Ahora sí que les voy a dejar, si quieren eh, tener alguna pregunta, alguna observación.